Miguel Ramondetti fue cura obrero, uno de los fundadores y secretario general del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que protagonizó una de las gestas más comprometidas de los años 70. El movimiento alcanzó a reunir a más de 500 curas de parroquias populares en la Argentina de los años 70. Muchos de ellos fueron asesinados, desaparecidos, presos o exiliados. Miguel Ramonetti era cura obrero de Goya. Yo siempre digo que no hubo una voluntad de fundar algo. El movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo no se creó, nació. Surgió de una serie de situaciones previas, parto de la posguerra en Europa y del ámbito específico donde se generó el movimiento, que es la Iglesia. Por ejemplo, en Francia y Alemania y un poco en Bélgica había surgido el movimiento de los curas obreros. Estaban los sacerdotes que habían sido llevados por los nazis a campos de concentración. Al volver, eran otras personas, por lo que habían visto y vivido. Pensemos en un sacerdote tradicional, dentro de una estructura muy cerrada, verticalista y autoritaria, que de pronto se encuentra inmerso solo en un ámbito brutal, como eran los campos de concentración. Al volver, llevaron esa experiencia a sus lugares de origen y comenzó todo un movimiento. Estaba el Concilio Vaticano II y había algunas experiencias previas en las cuales participé en Buenos Aires. Algunos sacerdotes habíamos estado en Europa. Yo estuve 5 años estudiando teología en Roma y había tenido contacto con sacerdotes con las mismas inquietudes. Al principio fue un deseo de renovación interna, pero a algunos nos llevó rápidamente a tomar contacto con una realidad popular, sobre todo con una realidad obrera. Cuando terminó sus estudios en 1952, volvió al país y lo destinaron a una parroquia en la capital, la Iglesia de Todos los Santos. Ahí empezó a trabajar. Comenzó a ayudar a la gente del barrio y allí aprendió el oficio de albañil, porque los ayudaba a hacer sus casitas. El primer día que llegó, de uniforme, con sotana, lo miraban y no podían creerlo. Se sacó la sotana, la colgó de un alambre, se creó una relación y empezó a ayudarlos con la mezcla. Se creó una mutual de ayuda a la construcción de viviendas. Hasta ese momento no le daban permiso para trabajar en una fábrica, que era lo que Miguel quería. Pasaron varios años, hasta que presionando y presionando, consiguió la autorización, y ahí se fue. Estuvo trabajando 1 año y medio en una fábrica metalúrgica, donde hacían las primeras multiprocesadoras, pero lo echaron por revoltoso. En realidad, lo echaron porque se afilió al sindicato cuando nadie estaba afiliado. Dijo Miguel: por suerte, después que me echaron, los muchachos se avivaron y se afiliaron. Hasta que un día les llegó un documento. Decía proclama de 18 obispos del Tercer Mundo. Eran obispos que se habían reunido en Roma a partir del concilio. Entre los latinoamericanos estaba Elder Cámara, que era quien lideraba eso. Lo oyó y se entusiasmó. Por primera vez, en un documento eclesiástico de esa envergadura, aparecía una especie de opción por el socialismo. Se organizaron de manera muy sencilla. Simplemente decidieron difundir el documento y pedir adhesiones. Ahí empezó a nacer. Se sorprendieron cuando empezaba a recibir una cantidad impresionante de adhesiones. Llovían cartas, casi todos respondían. Y había un denominador común. Subrayaban la necesidad de hacer una reunión. Entonces, desde Buenos Aires organizaron el primer encuentro en Córdoba. Miguel Ramonetti fue uno de los 21 curas católicos argentinos que en marzo de 1968 fundó lo que sería el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, MCTM. Ya se había trasladado a Goya, provincia de Corrientes, a desarrollar su actividad apostólica. Miguel trabajaba en un barrio muy pobre, con muchos problemas, que se inundaba frecuentemente. Habían creado una comisión vecinal. Goya era una ciudad chica, muy tradicional, y de pronto armaron una manifestación por las calles de asfalto. Miguel terminó con su casa allanada y demorado en la comisaría de la ciudad. La represión sobre los sacerdotes se agravó. Al tiempo,
metieron preso a 50 curas en Rosario porque habían manifestado a favor de los presos políticos. Luego, comenzaron algunas divisiones internas y en plena debilitación del movimiento, comenzó una terrible represión primero con la AAA, que asesinó a Mujica, y después los militares, que asesinaron a decenas de sacerdotes, monjas y seminaristas. Miguel estaba muy expuesto, no tenía experiencia de clandestinidad. Aparte de las organizaciones armadas que tenían esa experiencia, los curas obreros trabajaban en la superficie, firmaban lo que decían, hablaban con los periodistas. Cuando empezó la avalancha de Videla y su banda, la opción era irse o morir. Muchos murieron. Fueron desaparecidos o presos, y otros pudieron salir. Después del golpe del 76, aguantó 3 meses en Goya hasta junio. Lo andaban buscando. Marchó a Buenos Aires, donde estuvo casi 1 año y medio clandestino, viviendo en el sur, trabajando de albañil, pero cada día era más difícil. Durmió en parroquias de amigos en días difíciles, pero no quería comprometer a nadie. Quien lo ayudó realmente fue Monseñor Jorge Novak. Era uno de los pocos obispos que comprendía la situación y se jugaba. Por medio de él, consiguió que la nunciatura le renovara el pasaporte para salir del país. En Nicaragua, estuvo con el único obispo que estaba enganchado con el Frente Sandinista. Vivía en Estelí y trabajaba como en Goya. Vivía en un barrio, trabajaba de albañil, de electricista, trabajó en la municipalidad y en el mantenimiento de una escuela. De regreso a la Argentina en 1985, se reintegró a las actividades sociales, políticas y académicas. Fue miembro activo de la Unión de Vecinos de 3 de Febrero y de la Convergencia, un grupo dedicado a la reflexión teológica y política. A su vuelta, en un reportaje sostuvo: un cura no puede ignorar la realidad porque está todo el tiempo en contacto con ella. No existen los pobres, es una mentira. Los que existen cada vez más son los empobrecidos, que no es lo mismo. Cuando hablamos de empobrecido, estamos admitiendo que existen otros semejantes, también seres humanos, que los empobrecieron. Por eso, reclamo por una justicia que se haga cargo de quienes generan la pobreza. ¿Cómo explicar el hambre en el mundo habiendo suficientes alimentos para todos? ¿Cómo explicar que haya gente que vive en la miseria en un país como la Argentina o en un continente tan rico como Latinoamérica? Por eso, sostenía también que para modificar las actuales condiciones sociales se hace imposible prescindir del planteo de la lucha. Tiene que haber una lucha a fondo, encarnizada, contra esos seres humanos e instituciones internacionales responsables de lo que está pasando en el mundo, porque si no lo hacemos y nos quedamos en la asistencia, entramos en un juego muy arriesgado. Podemos incluso desnaturalizar la realidad histórica, y entonces esa asistencia humanitaria desnaturalizará el hecho mismo de socorrer al pobre. Ese fue Ramondetti, comprometido, polémico y frontal, trabajador, pero sobre todo un luchador. Un sacerdote que, al igual que Angelini, le puso un oído al Evangelio y otro oído al pueblo, pero que además no solo generó conciencia desde el púlpito, sino desde la mezcladora en la obra en construcción, mientras se ganaba la vida como cualquier laburante, hablándoles de Jesucristo, pero también de la justicia social. Miguel Ramonetti murió el 28 de febrero de 2003 a los 80 años, mientras vivía en una casita de Villa Bosch. Trabajó de obrero la mayor parte de su vida en la construcción como albañil y fue metalúrgico y electricista.